Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. Dios citó a los tres al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar, porque creían que Dios debía estar de parte de ellos y también porque tenían mucho que decirle a Dios, puesto que Moisés había causado todos estos disturbios en la familia por haberse casado con una mujer etíope. Pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa. ¿Cómo se atrevían a hablar contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente es lo espiritual de lo natural. Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofender. Todo aquel que habla contra Moisés habla contra el escogido de Dios. Y jamás despreciemos al vaso escogido de Dios. La rebelión se manifiesta en la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios, e inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, la cual era externa. Y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Pero Dios dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días. Cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Además de la autoridad directa, debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios, cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar y en otras instituciones. Dios preguntó, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Debe prestarse especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no debieran hablarse ociosamente. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia u otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que entendamos que esto no es asunto de nuestro hermano, sino de la autoridad instituida de Dios. Cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios. Nuestro concepto del pecado experimentará un cambio radical. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. 5. La rebelión de Core, Datán y Abiram. Rebelión colectiva. Un ejemplo de rebelión colectiva se registra en el capítulo 16 del libro de Números. Core y su compañía pertenecían a los levitas. Por consiguiente, representaban a los individuos espirituales. Por otra parte, Datán y Abiram eran hijos de Rubén y, por tanto, representaban a los dirigentes. Todos estos, junto con 250 dirigentes de la congregación, se reunieron para rebelarse contra Moisés y Aarón. Arbitrariamente ataca Roma a ambos, diciendo, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 3. Fueron irrespetuosos con Moisés y Aarón.
Puede que hayan sido muy honestos en lo que decían, pero les faltó ver la autoridad del Señor. Ellos consideraron este asunto como un problema personal, como si no hubiera autoridad entre el pueblo de Dios. En su ataque no mencionaron la relación de Moisés con Dios ni el mandamiento de Dios. No obstante, aun bajo estas graves acusaciones, Moisés no se enojó ni perdió la paciencia. Simplemente se postró sobre su rostro delante del Señor. Puesto que la autoridad pertenece al Señor, él no usaría ninguna autoridad ni haría nada por sí mismo. Así pues, Moisés les dijo a Coré y a su séquito que esperaran hasta el día siguiente, cuando el Señor mostraría quién era suyo y quién era santo. Así contestó al mal carácter con un buen espíritu. Lo que Coré y su séquito dijeron estaba basado en la razón y la conjetura. Sin embargo, Moisés contestó: Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Versículo 5. La disputa no era con Moisés, sino con el Señor. El pueblo creía que sencillamente se oponía a Moisés y a Aarón. No tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios, pues todavía deseaban servirle. Simplemente desdeñaban a Moisés y a Aarón. Pero Dios y su autoridad delegada son inseparables. No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia Moisés y Aarón. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir a Dios con la otra. Si quisieran someterse a la autoridad de Moisés y Aarón, entonces sí estarían bajo la autoridad de Dios. Moisés, sin embargo, no se exaltó por causa de la autoridad que Dios le había dado. Al contrario, se humilló bajo la autoridad de Dios y contestó a su acusador con mansedumbre, diciéndole: Haced esto. Tomaos incensarios, Coré todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Versículos 6, 7. Siendo Moisés más maduro, previó las consecuencias. Así que, suspirando, dijo: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Versículos 7, 11. Datán y Abiram no estaban presentes en ese momento, porque cuando Moisés envió a llamarles rehusaron venir. Pero se quejaron, diciendo: Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, Egipto, para hacernos morir en este desierto. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Versículos 13, 14. Su actitud era muy rebelde. No creían en las promesas de Dios. Lo que buscaban era la bendición terrenal. Olvidaron que era por su propia falta que no habían entrado en Canaán. En cambio, hablaron rudamente contra Moisés. Dios eliminó la rebelión de su pueblo. En este momento se encendió la ira de Moisés. En vez de hablarles, oró a Dios. ¿Cuántas veces la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? 10 veces los israelitas habían tentado a Dios y 5 veces le habían desobedecido, y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Pero Dios juzgó esta rebelión diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Véase el versículo 21. Él destruiría la rebelión de entre su pueblo. Pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y oraron, diciendo: ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 22. Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Coré y a su séquito. La autoridad que Dios había instituido era la persona a quien Israel debía escuchar. Hasta Dios mismo dio testimonio ante los israelitas de que él también aceptaba las palabras de Moisés. La rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló, se abrió la puerta del Seol. La tierra abrió su boca y tragó a todos los hombres del séquito de Coré, Datán y Abiram y a todos sus bienes. En consecuencia, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Versículos 32, 33. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir sus puertas. Una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de los rebeldes. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más.
Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y liberar la vida. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Para los israelitas no era fuera de razón el quejarse de que Moisés no los hubiera traído a una tierra que fluía leche y miel, ni les hubiera dado una herencia de campos con viñedos. Todavía estaban en el desierto y, sin embargo, tenían que entrar a la tierra que destilaba leche y miel. Pero notemos esto. El que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Nadie que siga la razón podrá andar por la senda espiritual, porque ésta es superior al razonamiento humano. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual, los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego, y la dirección de la autoridad delegada de Dios tal como la que Moisés representaba. La tierra abre su boca para apresurar la caída de los desobedientes en el Seol, porque ellos van por el camino de la muerte. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes. Pero hay. Todo lo que ven es la aridez del desierto. Aunque parezcan ciegos los que proceden por la fe, pues no notan la aridez que hay delante de ellos, con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante. Y así entran a Canaán. Por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios y aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Los que solamente se enfrentan con padres, hermanos y hermanas no saben lo que es la autoridad, y consiguientemente no han conocido a Dios. En resumen, entonces, la autoridad no es un asunto de instrucción externa sino de revelación interna. La rebelión es contagiosa. Hay 2 ejemplos de rebelión en Números 16. Del versículo 1 al 40 se rebelaron los dirigentes. Del 41 al 50, toda la congregación. El espíritu de rebelión es muy contagioso. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incienso no trajo ninguna tregua a la congregación. Todavía eran muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes. Pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra abriera su boca. Fue Dios quien lo ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor Dios. Los ojos humanos solamente ven a los hombres. No saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces, que no tienen temor, aunque hayan visto el juicio. Qué peligroso es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Esto demostró que la autoridad era de Dios. El Señor salió a ejecutar juicio. Comenzó una plaga y murieron 14.700 personas como consecuencia de ella. En medio de todo esto, la espiritualidad de Moisés se encontraba muy elevada. Inmediatamente le pidió a Aarón que tomara su incensario y pusiera en él fuego del altar, y sobre él pusiera incienso y lo llevara rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces, pero no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no puede tolerar la rebelión, porque este es el principio de la muerte, el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato. ¡Qué solemne es esto! Capítulo 4. David y su conocimiento de la autoridad. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 244, 6. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. L de Samuel 26, 9, 11. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Segunda de Samuel 1, 14.